voy a compartir una palabra que denominé o llamé viviendo bajo la mentira, viviendo bajo una realidad que nosotros tenemos que es la mentira, una realidad que nosotros tenemos que es lo que en medio de nuestras vidas muchas veces nosotros observamos como una mentira, y esa realidad que nosotros podemos estar evidenciando hoy es que toda nuestra vida pudo haber estado basada en una mentira. Ayer hablábamos un poco acerca de los pensamientos y de lo que me llevaba a mis pensamientos y de lo que mis pensamientos me permitían vivir y mis pensamientos me permitían tener. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de esa mentira. Y para poder entender lo que es vivir bajo la mentira, yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, al libro de Génesis, capítulo 37, versículo 31. Cuando usted lo tenga, por favor, léalo allá en su casa, porque yo lo voy a leer a favor de cada uno de ustedes. Génesis 37, versículo 31. Amén. Quiero leerlo a favor de ustedes, dice la palabra del Señor. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Mira lo que sigue diciendo acá el verso 32. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. ¿Alguna mala bestia lo devoró? José ha sido despedazado. Verso 34 dice, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Verso 35 dice, y se levantaron todos los hijos y todas las hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró Jacob, su padre. ¿Qué quiere decir esto, amados? Amados, muchas veces nosotros vivimos una vida de mentira, muchas veces nosotros vivimos una mentira en medio de nuestras vidas, en medio de lo que tú y yo todos los días hacemos o todos los días podemos hacer. ¿Por qué? Porque la mentira es un principio que ha estado en nosotros. Lo estamos viendo desde el Génesis, cuando los hermanos de Jacob le dijeron a su padre que Jacob había muerto, aun cuando ellos sabían que Jacob había sido vendido a unos madianitas, que José fue vendido por sus propios hermanos por unos madianitas y lo llevaron como esclavo a Egipto, donde él sirvió en casa de Potifar. Pero lo que nosotros nunca hemos entendido, no hemos comprendido, es cómo fue la vida de un mentiroso que vivió bajo la mentira. Recordamos nosotros que el nombre de Jacob traduce ladrón, usurero, el que usurpa, y que aún él se ganó la bendición de su padre a través de engaños, y que aún viviendo con su suegro, él también consiguió sus esposas y consiguió mucha parte de su ganado a través de las mentiras, de usurpar, ¿cierto? Pero, ¿qué es vivir bajo la mentira? Amados, yo quiero hablar un poco acerca de esto en esta noche. ¿Y por qué quiero hablar un poco acerca de esto? Porque tal vez nuestra vida está envuelta en una mentira. Ayer yo decía algo bien interesante, y eso que yo decía ayer era que muchas veces nosotros vivimos una falacia de nuestra economía, una mentira. Nosotros no vivimos una realidad de nuestra mentira de vida. ¿Y por qué esto? Porque quizás nosotros aún no hemos comprendido que nuestra economía es cambiante, que nuestra economía está muy distante de lo que nosotros hoy podemos llegar a ser. Aún esta crisis que estamos viviendo nos ha mostrado un poco la realidad de nuestras vidas. Hoy estamos quizás preocupados por los créditos en los bancos, tal vez estamos preocupados por lo que tenemos que pagar, los que pagan una renta, o los que pagan una cantidad de dineros que veníamos arrastrando, pero en base a unas mentiras. ¿Y todo por qué? Porque, como decimos vulgarmente, tapamos un hueco o abrimos un hueco para tapar otro hueco. Y eso se ve en la cotidianidad.
Y la pregunta que yo quiero hacerles hoy, y me estoy haciendo desde que estoy haciendo este estudio, es, ¿qué pensará nuestro Dios acerca de nuestra vida mentirosa? Aun cuando sabemos que en los 10 mandamientos hay alguno de ellos es no mentir. Y nosotros podemos encontrar cómo el esposo le miente a la esposa, cómo los padres enseñan a sus hijos a mentir. Y podremos decir, ¿quién me ha enseñado a los hijos a mentir? Pues les voy a mostrar que sí le hemos enseñado a nuestros hijos a mentir. Cuando suena el teléfono y tú sabes que es alguien con quien no quieres hablar o que no quieres, que esa persona sepa que estás en casa, tú le dices a tu hijo de 10, 12 años, diga que yo no estoy. ¿Sabe qué es eso, amados? Eso es una mentira. Una mentira es llevar un hogar, un matrimonio, cuando no tenemos hogar, cuando la familia está destruida, cuando entre padres no se hablan, cuando en la familia no hay un diálogo que es un diálogo seguro, un diálogo de pareja, un diálogo de personas que primero amamos a Dios y luego nos amamos como cónyuges, ¿cierto? Entonces, mis amados, ¿cuánto nosotros necesitamos hoy aprender a tener una vida en la realidad? Quiero contextualizar lo que acabo de leer. ¿Por qué? Porque estamos viviendo bajo la mentira, bajo nuestra mentira. Hay un síndrome bien preocupante en la ciudad de Medellín, y es que nosotros vemos carros muy bonitos, dirigiéndose hacia todos los lados, del norte al sur, del sur al norte, del oriente al occidente, y vemos unos carros de gama alta maravillosos. Pero he estado leyendo un poco acerca de esto y la realidad es que el 98% de los carros que están circulando en la ciudad de Medellín son carros que han sido comprados a través de un leasing o son carros que han sido comprados a través de unos créditos que a la verdad muchos de esos créditos hoy no se han podido suplir. Y todos saben por qué, porque vivimos una vida de mentira, porque tenemos una vida que es una vida mentirosa. Acá los hermanos de José nos muestran algo bien importante. Ellos primero tenían una envidia de su hermano y esa envidia los llevó a querer matarlo. ¿Recuerdan cuando leemos el pasaje acá en Génesis 37? Usted y yo podemos leerlo un poco ahora en casa. Quisieron matarlo, aún lo lanzaron a una cisterna, allí estuvo en algún tiempo cuando ellos miraron una caravana de madianitas que pasaban y decidieron vender a su hermano José para que fuese esclavo en Egipto, ¿cierto? Y aún prepararon, maquinaron una cantidad de pensamientos, aún tomaron un cordero, lo degollaron y untaron con sangre la túnica que José tenía. Recuerden ustedes que era una túnica que su padre le había hecho y era una túnica que era de colores, era una túnica muy fácil de identificar. Cuando ellos van a donde Jacob, pues lo primero que le muestran es esta túnica de colores y le muestran una túnica ensangrentada y le dicen, mira lo que encontramos. La pregunta que yo quiero hacer en esta noche es, ¿cómo nosotros vamos a presentar delante de nuestro Padre con una vida? Amados, la mentira es algo que está en nuestro diario vivir, es la contextualización de nuestra vida. Todos nosotros mentimos. He enseñado varias veces esto. Cuando que vas tarde para el trabajo, en medio del transporte, vas pensando qué le vas a decir al dueño de la empresa o a la persona encargada cuando tú llegues, y siempre vas a llegar con una mentira. La verdad es que muy pocos, y creo que ninguno, llega o llegamos donde nuestro jefe decirle, es que me cogió el día, me levanté tarde y por eso llegué 10, 15 minutos retrasado. No, no somos capaces de decir eso. Es más fácil decir una mentira, es más fácil decir, había mucho taco, encontramos un trancón grandísimo, se varó el metro o X o Y mentira, y vamos a encontrar para siempre tapar o intentar tapar nuestra realidad. Y por eso hoy vivimos una vida de mentira. Yo quiero que miremos un poco acá en Génesis 37, versículo 31, lo que está aconteciendo con José y sus hermanos. En el verso 31, entonces ellos tomaron la túnica que le habían quitado a José y mira lo que hicieron con ella. Ellos tomaron la túnica de José
y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Pero esto es un pensamiento que ya había sido premeditado. Ya ellos, en el verso 31, ya ellos habían vendido a José a los madianitas, ¿cierto? Si tú ves en el verso 24 dice que a él lo tomaron y lo echaron en una cisterna, aunque la cisterna estaba vacía, no tenía agua, pero ellos, después de que lo echaron allí en la cisterna, muy claramente dice el verso 25, que tuvieron paz para sentarse a comer. Y yo he estado pensando demasiado en este pasaje, porque cómo yo tengo paz de llegar a mi hogar, a besar a mi esposa, a besar a mis hijos, cuando mi dinero lo he gastado en un bar, o cuando mi dinero lo he dejado en otro lugar, cuando no tengo el dinero que ellos necesitan para vivir. Y cómo llego yo a besar a mi esposa después de que vengo de besar a otra mujer. ¿Cómo yo llego a decirle a mis hijos que los amo cuando vengo de engañar a su madre o de engañarlos a ellos en una mentira? ¿Cuántos de ustedes, amados, o cuántos de nosotros, sin tener que ir a laborar, hemos dicho que tenemos que ir a laborar y nos hemos ido a otros lugares a hacer cosas que no convienen, a hacer cosas que no corresponden de unas personas que somos hijos de Dios? ¿Y saben por qué? Porque vivimos una vida bajo la mentira. La mentira es el gobierno que hoy está rigiendo nuestras vidas. Aún a nuestro Dios nosotros le estamos mintiendo. Aún a nuestro Dios nosotros le estamos diciendo cuántas cantidades de mentiras le estamos diciendo. En nuestra alabanza le estamos diciendo realidades a Dios o simplemente está saliendo de nuestra boca. Hay un pasaje que me duele mucho recordar y que aún me duele más predicar, es aquel pasaje donde dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Y saben por qué me duele esto? Y lo comparto con ustedes, iglesia, porque estamos viviendo bajo una mentira. Los hermanos de José, aun cuando lo lanzaron en esta cisterna, dice que ellos se sentaron a comer pan, y cuando estaban comiendo pan, alzaron sus ojos y miraron una compañía de ismaelitas que venían de Galad, y esos camellos que ellos traían con los aromas y el bálsamo y la mirra, y sabían que ellos iban para Egipto. Verso 26, mira lo que dice. Entonces Judá le dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que lo matemos? Mira lo que dice, ¿qué provecho hay en que lo matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Pues venga, vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Hermanos, los hermanos lo vendieron. Yo quiero decirle algo a ustedes, hermanos. ¿Cuántas veces hermanos en sangre te han traicionado? ¿Cuántas veces hermanos en sangre han traído mentiras sobre tu vida? ¿O cuántas veces hemos vivido una mentira por años? Y lo vendieron. Judá lo vendió junto con sus hermanos, y todos ellos estaban de acuerdo con que vendieran a José. Ok, le tenían la mala, como dicen por ahí los muchachos, le tenían envidia, pero ¿cómo son capaces de vivir toda una vida bajo la mentira que le dijeron a su padre, aún sabiendo que él estaba esclavo en Egipto? Hicieron que el papá, siendo un anciano, viviera una vida de tristeza. Lo que yo quiero decirles a ustedes hoy, hermanos, y lo que quiero que ustedes anoten esta noche es que una vida bajo la mentira es una vida de tristeza. Mira lo que pasa acá con Jacob. En el verso 32 dice, entonces ellos enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron, esto hemos hallado. ¿Reconoces ahora si es la túnica de tu hijo o no? Algo quiero mostrarte en este pasaje. ¿Sabe qué pasó con los 12 hermanos de José, con los hijos de Jacob? Que ellos perdieron los vínculos. Ellos no vieron a José como un hermano. Cuando ellos fueron donde su padre Jacob, ya ellos llevaban pensamientos perversos. Recuerda los pensamientos que compartí el día inmediatamente de ayer. Tenemos pensamientos inocentes,
tenemos pensamientos perversos o tenemos pensamientos restaurados. Cuando yo tengo pensamientos restaurados, yo no soy capaz de vivir con una mentira durante más de 20 años, como hicieron estos hermanos de José y los hijos de Jacob, en mentirle a su padre por más de 20 años. Aun cuando lo vieron llorar y aun cuando lo vieron triste, aún lo consolaron. Mire la mentira lo que nos lleva, mis amados. Entonces, en el verso 32, ellos pierden el vínculo y le dicen, mira si es la túnica de tu hijo o no. ¿Acaso no era hermano de ellos? ¿Acaso José no era un hermano de ellos? Eso es la pregunta que yo tengo para hacernos en esta noche. Y creo que estas preguntas me tienen un poco como pensando en la realidad de nuestra vida, si nosotros sí vivimos una realidad. ¿Y saben por qué, amados? Porque tal vez hay personas que te saludan con el corazón y te dicen cómo estás, el Señor te bendiga, Dios te guarde, te van a hablar palabras muy lindas, pero por detrás tal vez te van a hacer pasar una situación bien dolorosa cuando hablan de ti o cuando dicen mentiras de ti. O imagínate lo que sé de fulano de tal. Amados, eso es un pecado que nosotros estamos acarreando. Ese es un pecado que nosotros estamos viviendo en estos momentos. ¿Y por qué lo estamos viviendo? Porque no tenemos una vida completamente entregada a nuestro Dios y una vida completamente resucitada de los pecados que hemos cometido en nuestra vida pasada. Mira entonces lo que pasa acá en el verso 33. Entonces, él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró y José ha sido despedazado. Dígame qué había del corazón de estos hermanos cuando vieron a su padre entristecido y no fueron capaces de decirle que la verdad era que José no estaba muerto, que la José había sido vendido para él. Ese es un principio satánico, iglesia. Es un principio de maldad, es un principio de engaño, es un principio de frustración, es un principio de dolor, es un principio de angustia. Ver al papá triste y abatido y ni siquiera importarle el dolor de un padre, de su propio padre, no les importó el dolor de su padre. Mira lo que dice el verso 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos. Yo quiero explicarte un poco lo que es rasgar los vestidos y poner cilicio sobre sus lomos. Rasgar sus vestidos, mírelo bien, rasgar sus vestidos y colocar cilicio sobre sus hombros es un símbolo de tristeza, de duelo, de angustia, de desolación, es un síntoma de dolor. Jacob delante de sus hijos, que venían a hablarle de mentiras, rasgó sus vestidos y colocó cilicio sobre sus hombros. Pero lo peor, eso no conmovió al mentiroso. ¿Cuántas veces nosotros hemos ganado algo con mentiras? Voy a hablar con los jóvenes, con los adolescentes. ¿Cuántas veces has ganado un examen en tu colegio con mentiras, con engaños? Lo que comúnmente llaman en el colegio pastelear. Y yo quisiera estarle viendo la cara a nuestros hijos para saber si realmente Cristo vive en ellos o no. Porque si están ganando los exámenes pasteleando, yo creo que estamos viviendo una vida de mentira. Y aún estamos viniendo a ostentar que ganamos un año, aún sabiendo que nuestro Dios sabe que nosotros ganamos ese año con mentiras. Entonces dice el verso 34, Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Vuelvo y lo digo, amados, ¿cómo yo voy a permitir esto en la vida de mi padre? ¿Cómo yo voy a permitir que mi padre guarde luto y yo quedarme muy tranquilo? ¿Sabes por qué pasa eso? ¿Sabes por qué está esa condición en medio de nosotros? Porque nosotros no tenemos una vida resucitada en Cristo. O la verdad, porque nosotros no conocemos a Cristo. Los hijos de Jacob
le permitieron que él llevara una vida en mentira. Y mira lo que dice el verso 35, porque es que hasta allá llega el descaro del mentiroso. Mira hasta dónde llega el descaro del mentiroso, verso 35. Y se levantaron, ¿quiénes? Todos. Los mismos que habían vendido a José como esclavo para Egipto, se levantaron a consolar a su padre. Hermanos, yo no sé cuál es el problema con la manera de pensar que hoy tiene la juventud, la manera de pensar que tienen aquellas personas que creen que hacer lo bueno es beneficioso. Hombre, ¿cómo yo me voy a levantar, por amor de Dios, a consolar a mi padre que está viviendo un dolor por una mentira? ¿Cómo yo voy a levantarme y le voy a decir, tranquilo, papá, no ha pasado nada, cálmese, esté tranquilo, está en las manos de Dios, cuando yo sé que es una mentira? Iglesia, eso a mí me llama demasiado la atención. ¿Y saben qué? Yo creo que los pensamientos del hombre no están alineados con los pensamientos de Dios. Porque en el verso 35 dice, y se levantaron sus hijos, y se levantaron todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo alguno. Hermanos, ¿cuántos hogares se han formalizado por una mentira? Porque la mujer ha dicho que está en embarazo, sin estar en embarazo. ¿Cuántos matrimonios han llegado al altar delante de Dios simplemente para tapar una mentira, una genitalidad, un embarazo que ya tienen allí para quedar bien con todo el mundo, para que la familia no se dé cuenta que estás en embarazo? Hermanos, ¿hasta dónde nosotros podemos tener una vida bajo la mentira? ¿Hasta dónde nosotros podemos tener una vida que nos lleve a vivir en la mentira? Mira lo que pasa aquí con sus propios hijos, los que vinieron a decirle una mentira, los que untaron aquella túnica con sangre de cordero y vinieron y le dijeron, José ha muerto. José ha muerto. ¿Cómo, por Dios, ellos permiten que el papá llegue a tener luto por muchos días y aún quieran consolarlo y aún quieran que él esté en paz, esté tranquilo? Por amor del Señor, hermanos. Jóvenes en la universidad que están haciendo que sus padres gasten una cantidad de dinero pagando un semestre para ellos ir a disfrutar, a jugar, a hacer cosas que no tienen que hacer, a simplemente pasar el tiempo. Y ese tiempo está quedándose ahí porque no están estudiando. Y ese tiempo está llevándolo simplemente a mentir y a mentir y a mentir cada día. Y hacer de su vida una vida de mentira, una bola de nieve que va a vivir bajo su mentira, y ellos van a estar todos los días mientan y mientan y mientan. ¿Cómo tú como esposa le mientes a tu esposo acerca de la economía? ¿Cómo tú tienes deudas y no le has dicho a tu esposo que tienes deudas? ¿O cómo tu esposo tienes deudas con pagadiarios, quizás bien costosos los intereses, pero nunca le has hecho saber a tu familia que estás viviendo una crisis económica? Eso es mentira, eso es vivir bajo la mentira, iglesia. Y lo peor de todo es que esto va a ser condenatorio por nuestro Dios. Dice la palabra que el mentiroso no heredará el reino de los cielos. Y sé que esta palabra es muy dura, pero me parecía aún más duro ver unos hijos que vienen y le mienten a su padre y enseguida lo consuelan. Y enseguida le dan la palmada en la espalda y le dicen, no ha pasado nada, tenga paz, el Señor está con él, Dios lo cuidará. No, iglesia, no, mis amados, seamos transparentes, transparentes. Me duele cuando una persona contrata a un contador para que le ayude a mentir, para que le ayude a evadir impuestos. Eso es mentir. Me duele cuando usted contrata a un abogado para que haga pasar a un ser querido, su hijo, su esposo, no sé, que esté en la cárcel como inocente cuando sabemos que es culpable. ¿Saben cómo es eso? Eso se llama viviendo bajo la mentira. Viviendo bajo la mentira. Nosotros no podemos seguir viviendo bajo la mentira. Mira lo que dice aquí el verso 35. Y ellos se levantaron
todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él estaba tan triste, tan abatido, tan agobiado, que no quiso aún ni siquiera el consuelo. Y mira lo que dice ahí. Y mira lo que dice Jacob, que aún es más doloso. Dice, descenderé enlutado. Ay, Jesús. ¿Sabe qué está diciendo Jacob aquí? Descenderé con luto al Seol, a la muerte. Y yo pienso por un instante, ok, ¿qué sentiría Jacob, que toda su vida vivió la mentira, que recibió la bendición de su padre bajo una mentira, que estuvo con Labán bajo una mentira, que siempre vivió una mentira? Quizás él había dicho cuando contendió con el ángel y venció y su nombre fue transformado, porque ya dejó de llamarse Jacob y se llamaba Israel. Dijo, quizás ya toda la mentira en mi vida se ha acabado. Pero no, hermanos, ya no estaba él mintiendo, ya él estaba recibiendo la mentira. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que nuestros hijos van a heredar exactamente lo mismo que nosotros hemos hecho. Se llaman herencias generacionales. Entonces mira lo que dice, y lo lloró su padre, y Jacob lloró a José. ¿Qué sientes tú? Era tu padre llorando porque le dijiste una mentira. ¿Qué sentimos nosotros cuando vamos delante de nuestro Dios a llorar por una mentira? No sé, iglesia. No sé qué podemos sentir nosotros cuando sabemos que estamos diciendo una mentira. ¿Con qué cara miro yo a mis ojos, a los ojos de mi cónyuge, después de que le he dicho mentiras toda una vida? O a mis hijos, o en mi empleo. ¿Qué estoy haciendo yo, amados? ¿Qué hay en mí que me está permitiendo tener una vida de mentira? ¿Qué hay en mí? ¿Cuál es mi realidad de que yo estoy viviendo una vida de mentira? Mira lo que dice el verso 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, el oficial de Faraón, capitán de la guardia. Allá estaba José vivo, sirviendo a Potifar, pero su padre estaba llorando porque su hijo había muerto, cuando la realidad era que su hijo estaba vivo. ¿Cómo hablar con José cuando aparece? ¿Cómo hablar con Jacob cuando José aparece? ¿Cómo hablar con José cuando Jacob aparece? ¿Qué decirle a José cuando Jacob llega a verlo? ¿O qué decirle a Jacob cuando José viene a verlo? ¿Cómo los hijos de José, de los hijos de Jacob, hermanos de José, tuvieron ese momento cuando Jacob y José se encontraron? Jacob lo hacía muerto, José creía que su padre no lo había buscado. ¿Qué hacen ellos para cambiar esa mentira? Pues eso está en Génesis 45, 46. Yo te invito a que tú vayas, o está en Génesis 45, 26, para ser más exactos. Génesis 25, 45, 26, mira lo que dice. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto, y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Le estaban diciendo la verdad a José, de José a Jacob, pero ya él no les creía. ¿Por qué? Porque 20 y algo de años atrás le habían dicho que él estaba muerto. ¿Cómo va a resucitar de un momento a otro? ¿Cómo voy a llegar de un momento a otro a decir que toda mi vida era una mentira, pero que voy a cambiar? ¿Cómo voy yo a decir que todo lo que he vivido es una mentira, pero que hoy sí quiero cambiar? ¿Y cómo vamos a llegar nosotros ante nuestro Padre Celestial a decirle, Señor, he vivido una vida en mentira, pero a partir de hoy sí voy a cambiar? A partir de hoy quiero ser diferente, a partir de hoy quiero vivir de otra manera distinta. Mira lo que dice acá, pero él no les creía, porque en sus pensamientos, porque aquellos pensamientos que le torturaron, aquellos pensamientos que no le dejaron disfrutar durante 20 años su vida, estaban presentes aún en el momento cuando le dijeron, José vive. Y mira lo que dice el verso 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José,
que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. El espíritu de Jacob revivió, aun cuando durante 20 años tuvo pensamientos de derrota, quiso vivir en el dolor, estuvo con pensamientos, él estaba con una vida insuficiente. Amados, cuando tú y yo mentimos, llevamos a otras personas a tener una vida insuficiente, llevamos a otras personas a quedarse anclados en el dolor, a quedarse anclados en el sufrimiento y a quedarse anclados en la angustia. Y cuando él mira los carros, su corazón, su espíritu revivió y su espíritu vio la transformación de haber estado muerto en los pensamientos dolorosos, pero vivir en la vida de Cristo Jesús. Mira lo que dice el verso 38. Entonces dijo Israel, basta, José, mi hijo, vive. Todavía iré y le veré antes que yo muera. ¿Recuerdan allí cuando él dijo que quería ir al Seol con el dolor? Pues hoy está diciéndole, yo lo quiero ver. Y la verdad, iglesia, yo quiero ver una transformación. Yo quiero ver esos padres que mienten y que no mientan. Esos hijos que mienten y que dejemos de mentir. Esas familias que viven una mentira y que no lo sigamos haciendo. La mentira siempre va a doler, la mentira siempre nos va a acusar y la mentira siempre nos va a tener tristes y abatidos. Y dice la palabra de allí en adelante, y cuando Jacob llegó a ver a José, él se le abalanzó, lo abrazó y lo besó y lloraron juntos. ¿Sabes por qué, amados? Porque hoy estamos viviendo una vida bajo la mentira. Cierra tus ojos y inclina. Señor, yo te doy gracias. Presento la realidad de nuestra vida delante de ti. Oro, amado Espíritu Santo, para que podamos vivir nuestra vida en realidades. Que nuestros pensamientos no nos lleven a seguir mintiendo. Que no tengamos pensamientos destructivos. Que no tengamos argumentos dañinos. Como esposos seamos fieles a nuestras esposas hasta en lo que les decimos y que seamos fieles hasta en lo que nosotros pensamos. Padre, que nuestra vida esté delante de ti hoy, porque no es una mentira, Dios, cuando hoy venimos a ti a decirte, Señor, perdónanos porque hemos mentido y hemos llevado una vida de mentira por muchos años. Ayúdanos, Señor, a ver nuestra vida tal y como tú la ves, bajo una verdad que no trae tristeza, una verdad que no trae dolor y una verdad que no trae sufrimiento. Es la verdad de saber que tú nos amas y que tú esperas que nosotros demos lo mejor de nosotros. Señor, no queremos seguir viviendo nuestra vida en mentira. Queremos vivir en la verdad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.